Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos en esta mañana a concluir con la segunda parte. Justamente estábamos viendo la conversión de Saulo. Les invito a leer allí en Hechos capítulo 9, versículos 10 al 31. Allí vamos a encontrar realmente un montón de enseñanzas para cada uno de nosotros y para la iglesia en general. Y quisiera destacar algunas en esta mañana como en este devocional para que Dios nos lleve a reflexionar en este día y pensar en aquellas cosas que el Señor quiere hacer con nosotros. Veíamos que Saulo había tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo y que cayendo allí del caballo era llevado hacia una casa. Esa casa era nada más ni nada menos que la casa de un tal Judas. Fíjense que Judas y Ananías, quien sería que vaya al encuentro de Saulo, eran nombres que en la iglesia, no justamente estas mismas personas, pero eran nombres de otras personas que no habían sido de muy buen ejemplo hacia los demás. Judas había entregado al mismo Señor Jesucristo y Ananías, si vamos al capítulo 7 de Hechos, recordamos que se había quedado con aquella parte que le quiso mentir al Espíritu Santo para no ofrendarlo y fue arrancado junto a su esposa de aquel lugar, fue llevado a la muerte. Pero en este caso vemos a un Judas que había tenido la disposición de hospedar a un ex asesino. Cuando el Señor tiene este encuentro con Saulo, lo manda a refugiarse a un lugar porque justamente lo manda dentro de Damasco. Y en aquella casa, dice en el versículo 8 del capítulo 9, que Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y dice el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Fíjense, vemos aquí a Judas y vemos a Ananías. Judas hospeda a Saulo. Judas no tendría ni la menor idea de quién iba a ser Saulo ni de lo que iba a ser, pero él lo recibió en su casa. Y Saulo no tenía el deseo de comer y muy probablemente esos 3 días los hubiese utilizado para estar en ayuno y en constante oración clamando a Dios. La casa de este hombre sería el lugar de salida o el lugar de comienzo de un gran hombre de Dios como lo iba a ser el apóstol Pablo. Allí dice la palabra de Dios que Saulo oraba y se lo dice el Señor a Ananías en el versículo 11. Dice, allí está Saulo y allí ora. Y fíjense que Ananías va a tener una charla con el Señor donde el Señor le envía a hacer una tarea. Había una comunicación entre Ananías y el Señor Jesucristo, como la tenemos cada uno de nosotros, pero evidentemente Ananías estaba atento a lo que el Señor tendría para su vida. Y qué bueno es que estemos atentos cada uno de nosotros y prestemos atención a aquellas cosas que el Espíritu nos guía a hacer, que seamos sensibles. Fíjense que Ananías en el versículo 11 le dice, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Esta comunicación que había entre el Señor y Ananías lo llevaría a una conversación, porque Ananías conocía perfectamente quién era Saulo.
Saulo de Tarso. Era uno que había sido enviado y había tomado cartas para arrastrar a los cristianos de Damasco y llevarlos a la muerte. Era uno que había estado persiguiendo a los cristianos y aún había matado a muchos de ellos. Ananías conocía perfectamente el prontuario que había en la vida de Saulo, pero parece como que Ananías no se daba cuenta que el Señor también lo conocía, porque el Señor le manifiesta y le muestra algunas cuestiones que Ananías todavía no sabía, que era que Saulo estaba orando en la casa de Judas, allí en el mismo Damasco. Pero aún en esa situación, el miedo y quizás los prejuicios que podía tener justamente iban a salir a la luz, porque Ananías comienza a decirle al Señor algunas cosas. Fíjense en el versículo 13, dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y fíjense lo que le contesta el Señor. El Señor le podría haber dicho: mira, Ananías, ¿vos no te das cuenta que yo sé todo y por algo te mando? Pero el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fíjense que el versículo 17 comienza con una respuesta de Ananías, pero no en palabras, sino en hechos. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa. Miren, cuando leía esta parte de este pasaje, pensaba nada más ni nada menos que en la vida de Jonás. El Señor lo envía a hacer una tarea, una misión. Jonás, con todos sus prejuicios, sabiendo quiénes eran los asirios, tremendos enemigos del pueblo de Israel, que asesinaban y mataban a las personas siendo sanguinarios tremendamente, Jonás no quiso ir, se fue para otro lado. Pero aquí había un siervo de Dios que sí quiso ir, a pesar de todas las cosas que conocía acerca de Saulo, a pesar de que la tarea en la cual estaba siendo llamado era muy difícil. ¿Saben? Ananías quitó aquellos prejuicios y trató a Saulo de una forma que estremece al leerlo. No solo fue, sino fíjense en el versículo 17, que Ananías se acercó a aquella casa y puso sus manos sobre él. ¡Oh, qué momento tan especial! Creo que ni el propio Saulo habría imaginado el cariño, el amor que sentiría a través de aquellas manos de alguien que iba a ser perseguido por él mismo, de alguien que quizás sufría el terror de aquella muerte que atormentaba a través del mismo Saulo, iba a recibir un cariñoso y afectuoso momento como era poner sus manos sobre él, sin desprecio, sin altanería. Y fíjense que aún fue más allá Ananías, le dijo: hermano Saulo. Ya lo trató como hermano, le creyó al Señor de que él era un instrumento útil en las manos de Dios. Cumplió no solo con ir, sino con tratarlo con un amor y con una calidez que solo puede venir de un corazón consagrado a Dios. Mis hermanos, ¿cuántas veces hay personas que nos atacan? ¿Cuántas veces hay personas que nos persiguen, que nos humillan? Y qué importante es que nosotros estemos orando por ellos, para que cuando Dios nos llame, no tengamos prejuicios, no tengamos altanería y no sintamos desprecio a pesar de cada una de las cosas que hayamos atravesado, sino que vayamos con ese amor que solo el Señor pudo haber derramado en nuestros corazones. Pero
Saulo tiene que salir de Damasco. Y tiene que salir porque los comienzan a perseguir. Cuando él comienza a predicar el Evangelio de Jesucristo, empieza a manifestar su conversión a través no de su relación solo con Dios, sino con los hermanos y también con el mundo. Saulo comienza a predicar a Jesucristo y comienza a decir que Jesucristo era el Mesías, el enviado de Dios. Pero en un momento comienzan a perseguirlo de tal manera que lo querían matar. Y él necesitó de los hermanos en esa circunstancia. Aquel que entraría con todo el furor sobre una ciudad saldría con toda humildad. Y fíjense que del versículo 23 al versículo 25 vemos como ya no es la actitud de amor solo de un hermano como lo era Ananías, sino ya de los hermanos que procuraron cuidar al nuevo convertido, aquel quien se había entregado a Jesucristo, llamado Saulo, que sería el gran apóstol Pablo. En el versículo 25 dice que entonces los discípulos tomándole de noche lo bajaron por el muro y lo descolgaron en una canasta. Habría estado allí al menos 3 años. Cuando vamos a Gálatas capítulo 1, versículos 17 y 18, el mismo apóstol Pablo aclara que estuvo 3 años allí en Damasco o aún rodeando aquella ciudad. Pero tendría que salir porque lo querían matar. Y estaba recibiendo la ayuda de sus hermanos para salir de aquel lugar. Pero también necesitó la ayuda de un hermano para ser recibido por los creyentes en Jerusalén, porque todos le tenían miedo, porque nadie le creía. Y en el versículo 27 dice que Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, especialmente a Pedro y a Jacobo, dice, y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. No había internet, no había WhatsApp, no había redes sociales, pero las noticias corrían. Y Bernabé tuvo un desafío muy grande. Tuvo que creer seguramente lo que Dios le manifestaba en la intimidad y recibir a Saulo para presentarlo a los apóstoles para que sea recibido por los hermanos. Pero aún así lo empezaron a perseguir y tuvo que recibir también la ayuda para salir de aquel lugar, para ser llevado a Tarso a través de Cesarea. Pero ya no fue solo, ya lo llevaron los hermanos, como dice en el versículo 30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Saulo vio y recibió la ayuda de un pueblo que estaba unido con un mismo propósito. No era la actitud solo de un hermano, era la actitud de todo un pueblo que recibía a aquel que era perseguidor, que se había convertido en una herramienta muy útil para la gloria de Dios. Miren, Saulo saldría hacia un nuevo desafío, ya no con cartas humanas del sumo sacerdote, sino con las cartas del gran sumo sacerdote Jesucristo. No a perseguir cristianos para llevarlo a la muerte, sino a buscar perdidos para que reciban vida eterna. Pero necesitó de un Judas que los hospedase, de una Ananías que los buscase y de muchos hermanos que lo cuidasen. Mis queridos hermanos, en esta mañana quisiera que nos quedemos con 3 preguntas. ¿Estamos dispuestos al llamado de nuestro Dios para la tarea que Él nos quiera encomendar, aunque sea muy difícil? ¿Estamos dispuestos a buscar a aquellos que realmente nos persiguen, nos insultan,
¿Estamos dispuestos a recibirles cuando ya reciben al Señor como Salvador? ¿Estamos dispuestos a ayudarlos a aquellos que nos humillaron y nos perjudicaron cuando verdaderamente muestran que han recibido a Jesucristo como Salvador? Qué importante sería que quitemos todo prejuicio, así hayan sido a favores del aborto, hayan sido homosexuales o tontas o tantas otras cosas que quiera ponerle como nombre, o aún a personas que hayan hecho lo peor que nos podemos imaginar. Cuán difícil es quitar los prejuicios de nuestra mente y mucho más de nuestro corazón. Tengamos ese amor y esa calidez que solo puede tener un corazón que está dispuesto a acudir al llamado de nuestro Dios y a cumplir con el propósito para el cual Dios nos quiere usar. Que el Señor les bendiga en esta mañana.